Oigan, a ver, vamos a empezar esto a calzón quitado. ¿Alguna vez han sentido, o bueno, quienes nos escuchan hoy, alguna vez han sentido que una persona se convierte literal en una droga? Uf, qué forma de empezar. Es que, digo, hablo de esa sensación donde si esa persona está cerca y además está de buenas, pues hay una paz absoluta, ¿no? Como que todo en el mundo cuadra. Ajá, claro. Pero en el segundo en que se va, o de plano decide clavar el visto y dejar de contestar en WhatsApp, el cuerpo entero entra en un estado de pánico, Totalmente. una ansiedad brutal, un nudo en el estómago, taquicardia, que, a ver, si lo analizamos en frío, es un dolor físico idéntico a lo que sufre alguien con síndrome de abstinencia, pues. Sí, sí, es una imagen fuertísima. Y fíjate que, desde el punto de vista clínico y neurológico, es aterradoramente precisa. ¿De verdad? Sí, neta, porque culturalmente, nos han bombardeado por todos lados con la idea de que ese nivel de sufrimiento es prueba de un amor verdadero. ¿Sabes? Un amor pasional, incondicional. Ajá, las novelas, la música. Exacto. Pero cuando empezamos a escarbar en la ciencia y, en la psicología, la realidad que emerge es muchísimo más cruda. Y francamente es mucho más biológica. Es que justo por eso urge hablar de esto. Y por eso hoy quiero darles la bienvenida a quienes nos escuchan a esta primera parte. Este es el primer análisis de una serie de 6 partes que vamos a hacer, un clavado profundo sobre la adicción a los malos amores. Que es un temazo. Temazo y doloroso. Hoy nuestra misión es entender por qué el ser humano se engancha, pues, en relaciones que son completamente destructivas. ¿Por qué elegimos casi de manera, pues, inconsciente convertirnos en lo que llamamos migajeros? Migajeros. Claro. Esa gente que se conforma con las migajas, con las sobras de atención. Exacto. Y, digo, para lograr entender esto, no nos vamos a quedar en el típico consejo de revista de quiérete mucho y ya. No, no, no. Vamos a cruzar información padrísima. Traemos desde textos duros de neurobiología y el enfoque humanista, hasta la literatura de los programas de 12 pasos como Al-Anon o Coda. Y también un editorial fascinante de la fraternidad de grupos de autoayuda, Guerreros de la Luz. Todo esto para entender la trampa, pues, bioquímica. Y es súper vital hacer este cruce de información. Porque por un lado tienes las películas vendiéndote el concepto tóxico de sin ti me muero. Ajá, romantizando el dolor cañón. Y para el otro la psiquiatría y todos estos testimonios reales de recuperación nos están gritando que no es el destino, ni son las almas gemelas. Es una dependencia neuroemocional severa. ¡Qué fuerte! Y con mecanismos calcaditos, o sea, idénticos a los de una adicción al alcohol o a los narcóticos. A ver, pausa ahí. Porque creo que aquí es donde a muchos de nosotros nos cuesta dar el salto lógico. A ver, ajá. Digo, vamos a desempacar esto. Llamar a alguien una droga humana suena como a una metáfora súper dramática para una balada triste. Claro. Pero a nivel físico, pues no nos estamos inyectando nada. No nos estamos tomando nada químico que altere la sangre. O sea, de verdad el cerebro no puede distinguir entre una relación caótica y, digamos, no sé, una raya de cocaína. Pues lo fascinante aquí es que, por más increíble que parezca, a nivel de las vías neuronales de recompensa, nuestro cerebro es súper primitivo. No distingue. Cero. No hace una distinción moral ni romántica. O sea, el cerebro no dice, mira, este es un mensaje de WhatsApp de esa persona que nos ignora por 3 días, vamos a procesarlo allá en el departamento de poesía. Claro, el cerebro no tiene ese filtro. Para nada. El cerebro procesa esas recompensas impredecibles usando exactamente el mismo circuito que se enciende, haz de cuenta, cuando alguien está frente a una máquina tragamonedas trucada en un casino. Híjole, o sea que las mariposas en el estómago en realidad son alertas rojas de ansiedad. Así de crudo. Y esto es todo el tema de la dopamina, ¿verdad? Así es. Vamos a desmenuzarlo para entender el porqué. Tenemos este circuito que viaja desde una zona que se llama el área tegmental ventral que está en el mesencéfalo. Ok. Y viaja hasta el núcleo accumbens. Para no perder a quienes nos escuchan con tantos términos, imaginemos que el área tegmental ventral es el motor del cerebro. Ok, el motor. La dopamina es el combustible de alto octane. Y el núcleo accumbens es como el volante que nos dirige hacia eso que creemos, equivocadamente o no, que necesitamos para sobrevivir. Ok, entonces tenemos el motor, el combustible y el volante. Hasta ahí voy perfecto. Pero, a ver, digo, si la dopamina se libera con cosas buenas como comer algo rico o abrazar a tu perro, Ajá. ¿por qué una relación tóxica, una que nos hace sentir miserables,
libera tantísima dopamina? Ah, pues por un concepto psicológico potentísimo. Se le llama refuerzo intermitente. A ver, ¿cómo es eso? Volvamos a la máquina tragamonedas. Si esa máquina te diera un premio cada vez que jalas la palanca, ¡pum!, ganas. Jalas la palanca, ganas. El cerebro se aburriría de volada. Sí, claro, ya sabes lo que va a pasar. Exacto. El motor dejaría de bombear tanta dopamina. Pero como la máquina da premios de forma completamente impredecible, o sea, a veces pierdes tu dinero, a veces te da unas moneditas, a veces el premio mayor. El cerebro se vuelve loco de anticipación. Loco. Y en una relación tóxica pasa igualito. El drama constante, este ciclo de abandono y luego reconciliaciones explosivas, todo eso genera picos y caídas de dopamina mucho, pero mucho más agresivos que en una relación estable y sana. O sea que el subidón, neta, ni siquiera es la persona en sí. Es el alivio de que por fin dejó de castigarnos con su indiferencia. Le diste al clavo. El cerebro se vuelve adicto a esa anticipación del alivio. Qué locura, de verdad. Está cañón. Pero oye, hay otra cosa en los textos de neurobiología que leí que me dejó dándole 1000 vueltas. A ver, cuéntame. Hablan de unos receptores, los receptores NMDA de glutamato. Uf, sí, fundamentales. Y el texto dice que estos son los verdaderos culpables de que no podamos soltarla a la persona, aunque de verdad queramos soltarla. ¿Qué onda con esos receptores? ¿Cómo funcionan? Pues mira, estos receptores son importantísimos porque se encargan de la plasticidad cerebral. Para ponerlo súper simple, son como el botón de guardar en nuestro disco duro mental. Ok, el botón de guardar. Entonces, cuando ocurre ese pico loquísimo de dopamina, digamos tras una reconciliación intensa y llena de llanto, los receptores NMDA entran en acción y dicen, espérate, esta sensación es tan fuerte que seguro es vital para que sobrevivamos. Ajá. Y, ¡pum!, la guardan para siempre. Así es como el cerebro crea memorias asociativas a largo plazo. Espera. O sea, ¿me estás diciendo que el cerebro literal asocia cosas X cotidianas con la supervivencia pura y dura? Exactamente. Por eso un simple estímulo, no sé, el tonito de WhatsApp, el olor de una loción específica en el transporte público, o pasar por la taquería donde se conocieron, actúa como un disparador automático. O sea, desata una compulsión. Una urgencia irracional, sí. Y es idéntica a cómo ver un encendedor desata el síndrome de abstinencia en un adicto a la cocaína. Y de hecho, el editorial de los Guerreros de la Luz lo pone de una forma magistral. Dicen que amar desde la codependencia convierte al otro en tu anestesia. ¡Qué fuerte! Tu anestesia. Sí, la fórmula interna del cerebro se vuelve, si me mira, valgo y existo. Si me ignora, pues me desintegro. ¡Wow! Es que, neta, es una delegación absoluta de nuestra propia existencia hacia otra persona. Totalmente. Ahora, me quiero poner un segundo en los zapatos de quienes nos están escuchando ahorita. Porque, digo, seguramente alguien está pensando, a ver, yo no me quedo en esta relación porque sea adicto a ninguna dopamina. Claro, entra la negación. Exacto, dicen, yo me quedo porque tengo un corazón gigante, porque soy alguien que sabe perdonar, porque de verdad creo en el amor incondicional. Ajá, justifican el dolor. Y la verdad es durísimo decirle a alguien que su acto de amor puro es en realidad una negación para proteger una adicción. ¿Es un balde de agua fría? Sí, está cañón. Y fíjate que, revisando el material de El pensamiento adictivo, me topé con un ejemplo que, híjole, ilustra esto de una forma que a mí me heló la sangre. El caso de Susan. Ah, la maestra. Ese caso es brillante. ¿Verdad que sí? Digo, para quienes no conocen la historia, resulta que Susan era una maestra que daba clases a niños chiquitos, pero resulta que era alcohólica. Ajá. Y claro, el terror máximo de un adicto no es solo no poder consumir, es que los demás se den cuenta y le quiten el acceso a su droga. Que le corten el suministro. Exactamente. Entonces, ¿qué hizo Susan para que nadie en la escuela le oliera el aliento a alcohol? Pues empezó a tomar extracto de vainilla. Así de extremo. Que, para los que no sepan, el extracto de vainilla puro tiene un nivel altísimo de alcohol, pero huele a postre, huele rico. Y en la mente de Susan, pues esta era una solución súper lógica, completamente racional, para mantener su vida funcionando. Completamente distorsionado, pero lógico para ella. Ujú.
Y cuando leí esto, neta, la conexión fue automática. O sea, el adicto al mal amor, el migajero, no hace exactamente lo mismo. Absolutamente. O sea, no nos la pasamos bebiendo extracto de vainilla, digamos, al maquillar, ocultar y justificar frente a nuestras familias todas las groserías, las infidelidades o los malos tratos de la pareja. Y todo con tal de que nuestros amigos no nos digan, oye ya, déjalo, y nos corten el suministro de la droga. Es que si conectamos esto con el panorama general de la neurobiología, la analogía es impecable. El sistema de creencias del codependiente desarrolla este escudo protector gigante. En psicología le llamamos racionalización. Racionalización, ok. Y el dependiente emocional empieza a generar tolerancia, exactamente igual que alguien que abusa de sustancias. A ver, tolerancia. O sea que cada vez necesitas que te traten peor para sentir que pasa algo. Tristemente sí. Mira, al principio de la relación, un desaire chiquito, no sé, que te cancelen la cita a última hora, te duele muchísimo. Prende todas las alarmas. Lloras, haces un coraje. Ajá, pero con el tiempo, la tolerancia se ajusta. Tu cerebro necesita dosis cada vez más fuertes de maltrato, dramas más intensos, gritos, rupturas seguidas de rescates teatrales. Para sentir que el vínculo sigue ahí. Exacto. Se normaliza el caos absoluto. Y el problema gravísimo es que cuando ese caos por alguna razón se detiene, ¡pum!, entra de lleno el síndrome de abstinencia. ¿Qué es cuando la gente empieza con el insomnio? Insomnio, ataques de pánico, una depresión que te tira a la cama, todo tu cuerpo está gritando, exigiendo su dosis de la otra persona. Y entonces caemos en la pregunta del millón, ¿no? Si duele tanto, ¿por qué la gente no simplemente se va? ¿Por qué la elección de ser un migajero, de conformarse con las puras migajas? Es la pregunta que todos se hacen. Y me llamó muchísimo la atención que los textos que analizamos traen a colación un mito griego que, bueno, parece que lo escribieron ayer en la tarde. El mito de Eco y Narciso. Ah, es que los mitos antiguos entendían la mente humana a la perfección, sin necesidad de escáneres cerebrales. Sí, neta. Fíjate, la ninfa Eco es castigada, pierde su propia voz, y su maldición es que solo puede repetir las últimas palabras de los demás. Y para colmo se enamora de Narciso, un tipo que solo está obsesionado con su propio reflejo. Es que es el retrato hablado del codependiente. Es idéntico. La mujer o el hombre codependiente, atrapado en esta adicción al mal amor, actúa igualito que Eco. Borra su identidad. Pierden sus gustos, se alejan de sus amigos de toda la vida, silencian lo que piensan, todo con el único propósito de ser el espejo perfecto de la pareja narcisista. Les aterra ser vulnerables o tener voz propia. Y lo más cañón es que, según las fuentes, el origen de este terror casi nunca es culpa de la pareja actual, ¿verdad? No, casi nunca. O sea, viene de mucho más atrás. Viene del bajo amor propio en la infancia, heridas que nos dejaron, pues sí, psicológicamente desarmados. Hablamos de papás ausentes, padres alcohólicos, o a lo mejor una madre que estaba ahí en la casa, pero emocionalmente deprimida o fría. Exacto. Cuando uno crece en un ambiente donde el amor es, digamos, impredecible o incluso peligroso, el sistema nervioso inmaduro de un niño aprende una lección muy trágica. ¿Que el amor duele? Sí, o que el amor que es seguro es aburrido, y que la excitación fisiológica que provoca el miedo, pues es atracción amorosa. Es una confusión brutal. Como un síndrome de Estocolmo, ¿no? Tal cual. El cerebro asume que, como el caos y el peligro fue lo único que conoció de chiquito, pues el peligro se siente familiar, se siente como el hogar. ¡Qué frase tan brutal! El peligro se siente como el hogar. ¡Híjole! Y aquí es donde se pone muy interesante el asunto. Porque los textos de Melody Beattie le dan la vuelta por completo a lo que creemos saber sobre esto. Uy, sí. La visión de Beattie es un parteaguas. Porque, normalmente pensamos en el codependiente como una víctima pasiva. Como este mártir buenísimo que está sentadito en un rincón aguantando todo el sufrimiento. La imagen de la abnegación pura. Exacto. Pero Beattie dice, a ver, no. El codependiente en realidad es un controlador encubierto. O sea, intentan arreglar al otro sintiéndose salvadores. ¿Cómo es eso de que el que sufre es el que quiere controlar? Es que ese es el golpe de realidad más duro para quienes entran a un grupo de recuperación. Darse cuenta de que toda esa aparente bondad, ese desgaste de yo doy todo por ti y yo te perdono todo, en el fondo es una estrategia desesperada de control. O sea, manipulamos siendo buenos. De cierta forma sí, porque la raíz es el terror al abandono que decíamos.
Entonces la lógica inconsciente es, a ver, si yo le arreglo la vida, si le pago las deudas del banco, si le curo su adicción, si me vuelvo tan pero tan indispensable, Entonces nunca me va a dejar. exactamente. No es un dar desinteresado, es un dar para comprar seguridad emocional. ¡Wow! Es un contrato que tú te inventas en tu cabeza, yo te salvo la vida y tú me pagas amándome y no yéndote jamás. El detalle es que la otra persona jamás te firmó ese contrato. Y tratar de obligarlos a que lo cumplan nos lleva directo al fondo del pozo. Y bueno, para ilustrar hasta dónde puede llegar este nivel de ceguera y de control, tenemos que platicar la historia de Stanley. Esa historia es icónica en la guía de los 12 pasos. Sí, es de no creerse. Yo la leía y me sacaba de onda cañón. Pongo un poquito de contexto para quienes nos escuchan. Adelante. Stanley, a ver, no era un chavito confundido. Era un arquitecto súper exitoso de 50 años, un cuate súper brillante que se dedicaba a resolver broncas enormes todos los días en su trabajo. Un líder, digamos. Pero tenía este hijo menor, John, de 16 años, que empezó a meterse en drogas y a tener un problema de rebeldía fuertísimo. Y Stanley, motivado por este amor de papá, pero sobre todo por esta necesidad enfermiza de controlar la situación. Y de arreglarlo. Exacto, se gastó $20,000 y 16 años de su vida metiendo a su hijo a cuanta terapia inútil encontraba, tratando de componerlo. Y el problema ahí, ojo, no era que un papá intentara ayudar a su hijo. El problema real era la terquedad de Stanley para aceptar que él era impotente ante la adicción del muchacho. Claro, el famoso yo lo puedo controlar. Exacto. Stanley metía las manos en todo. Si el hijo reprobaba, él iba y amenazaba a los maestros. Lo cambiaba de prepa cada rato. Movía montañas enteras para evitar que su hijo tocara fondo o enfrentara las consecuencias de sus actos. Porque su ego le decía, si me esfuerzo lo suficiente, le gano a la enfermedad de mi hijo. Pero la adicción no negocia con tu ego. Jamás. No, y el clímax de esta historia, que es aterrador, pasa un domingo cualquiera en la cocina de su casa. John, el chavito, que para este punto ya medía como 1,80 m y además entrenaba artes marciales, Ya era una amenaza física. totalmente, entra en un arranque de ira incontrolable y está a punto de agarrarse a golpes con su propia mamá. Ajá. Y Stanley, al ver esto, entra en pánico absoluto, se le abalanza por la espalda al hijo y le aplica literal una llave de lucha libre, un abrazo de oso, para intentar someterlo a la fuerza. Y claro, en lugar de apagar el fuego, todo explota peor. Peor, porque la mamá, que también estaba ahogada en su propia codependencia, en vez de respaldar a Stanley o llamar a la policía, se le echa encima a su esposo para defender al hijo que la iba a golpear minutos antes. ¡Qué locura! Y luego baja el hermano de en medio corriendo e intenta jalonear a la mamá para sacarla de la bola de golpes. ¿Terminan todos en el suelo? Rodando por el piso de la cocina agarrados del chongo, tirando y destrozando los muebles. Y en ese relajo, Stanley se abre la cabeza contra la esquina de un mueble. Uy. Y empieza a sangrar muchísimo y la familia está tan metida, tan ciega por su dinámica de drama, que nadie se detiene a ayudarlo. Cero empatía ya. Pura supervivencia enferma. Stanley tiene que levantarse solo, agarrar las llaves de su coche y manejar él solo a urgencias, empapado en sangre, para que le den 45 puntadas en el cráneo. Es una escena brutal. Pero lo que de verdad te rompe el corazón, y lo dice en el texto, no es la herida física. Es que Stanley regresa a su casa horas después, con toda la cabeza vendada, y se encuentra a su familia en la sala, sentados, peleando a gritos exactamente por el mismo tema que tenían antes de que él se fuera a sangrar al hospital. Como si él no existiera. Literal. Todo su sacrificio, todo su dolor físico y su intento de control no sirvió absolutamente para nada. Y ese justamente es el costo real de intentar jugar a ser Dios en la vida de otra persona. A esto en los grupos se le llama ingobernabilidad. Ingobernabilidad, o sea, el abismo. Exacto. El ego te miente en la cara, te susurra que debes perseguir, reclamar, revisarle el celular al otro, asegurarte de que hagan las cosas bien. Ajá. Pero el resultado físico, lo que terminas padeciendo tú, son los ataques de ansiedad, de pánico, gastritis crónica, deudas horribles y un aislamiento brutal. O sea, todo se va al traste. Todo. Stanley terminó divorciado, los demás hijos no le hablaban y acabó durmiendo en un catre en su oficina, destrozado del estómago. Tocó el fondo absoluto del dolor antes de por fin aceptar que su propia vida ya era inmanejable. ¡Wow! Es que, neta, escuchar la palabra ingobernabilidad suena a un concepto ahí de filosofía,
Pero verla en una historia así, de alguien que pierde familia y salud por no soltar el volante de la vida de otro, está cañón. Es una lección muy cara. Y esto nos lleva directo a la parte medular del análisis de hoy. Entonces, ¿qué significa todo esto? Ajá. Si ya entendimos que es una trampa bioquímica de nuestro cerebro, que la tolerancia nos pide más dolor cada día y que tratar de controlar nos lleva a la ruina, ¿cuál es el mapa de salida? Eso plantea una pregunta importantísima. Sí, digo, para quienes van ahorita manejando al trabajo o están haciendo el quehacer y tienen un nudo en la garganta porque dicen, híjole, me acaban de describir completito, ¿por dónde se empieza a salir de ahí? Pues mira, el primer instinto que tenemos todos para solucionar cualquier bronca es echarle ganas. Usar la fuerza de voluntad. Decimos, ahora sí voy a ser fuerte, ahora sí le voy a dejar de hablar. El famoso yo puedo solo. Exacto. Pero la fuerza de voluntad es exactamente la herramienta que nos metió en este hoyo, al intentar forzar las cosas. La salida real, según los 12 pasos de Koda o Al-Anon, es hacer algo que va en contra de todo lo que nos enseñan. ¿Qué es? Rendirse. Híjole, rendirse. Que en México, y bueno, en general en la cultura, rendirse suena a ser un perdedor, a fracasar. Claro, para el ego es la humillación total, pero es el vital primer paso. Admitir que somos impotentes ante la vida, las adicciones o decisiones de los demás, y que nuestras propias vidas se han vuelto ingobernables. Es soltar las armas. Es aceptar que estás peleando contra algo que es millones de veces más grande que tú. Y ahí es donde entra un concepto precioso del que habla el texto de los Guerreros de la Luz, la sobriedad espiritual. Sobriedad espiritual. A ver, cuéntame más de eso. Consiste básicamente en tomar la decisión superconsciente de dejar de usar al otro como anestesia, dejar de usar a otra persona como si fuera nuestra identidad entera. O sea, dejar de exigirle a la pareja que sea nuestro espejito mágico y nos valide la autoestima todo el día. Tal cual. El amor consciente, un amor ya en recuperación, cambia ese discurso. Ya no dices sin ti no soy nada. Ahora dices yo estoy completo y desde esta plenitud mía, elijo compartir mi tiempo contigo. Neta, cuando lo pones así, desmenuzando el te necesito para poder respirar, suena más a una toma de rehenes que a una historia de amor. Totalmente. Es un apego patológico y asfixiante. Y para lograr esa sobriedad que mencionamos, hay un insight buenísimo de la psicóloga Raquel Lerner. Ajá. Ella explica que el programa te ayuda a transformar a algo llamado vergüenza tóxica. La vergüenza es esa vocecita en la cabeza que te dice, soy un error, vengo defectuoso de fábrica. Nadie me va a querer si no aguanto humillaciones, no. Exacto. Y lo que hace el programa es cambiar toda esa vergüenza aplastante por un sentido de responsabilidad. Esto es súper importante que lo aclaremos. ¿Cuál es exactamente la diferencia entre la vergüenza o la culpa y la responsabilidad en todo este contexto de recuperación? Mira, la vergüenza te congela. Te dice que tu esencia es mala y ya, no hay nada que hacer. Ok. Pero la responsabilidad te dice, a ver, no tuviste la culpa de lo que viviste en tu infancia. No eres culpable de que tus papás no te enseñaran a amar sano. Ajá. Hoy entiendes que padeces una enfermedad, que tienes un circuito neuronal desregulado. Pero como adulto que eres hoy, eres 100% responsable de tu propia recuperación. Tú tienes que hacer el trabajo. Claro. Dejas de ser la víctima pobrecita y agarras otra vez el volante, pero ahora de tu propia vida. Ese es el punto exacto. Pero me imagino que el camino para sanar no es así, una línea recta súper bonita. Las fuentes que leímos advierten muchísimo sobre el tema de las recaídas. Es un riesgo constante. Y a ver, cuando uno dice recaída, automáticamente te imaginas a la persona llorando a las 3 de la mañana, mandándole un WhatsApp de te extraño a su ex tóxico, ¿no? Sí, esa es la imagen típica. Pero en los textos entendí que la recaída empieza muchísimo antes de enviar ese mensaje. Sí. Meses antes incluso. En los grupos le llaman recaída emocional. A ver, explícanos cómo es eso. El cuerpo físico, digamos, todavía no va a buscar a la droga humana, pero la cabeza ya está preparando el terreno para tropezar. ¿Cuáles son las señales? Empieza con cosas sutiles. Primero, la intolerancia. De la nada empiezas a criticar a todos en tu casa, quieres que las cosas se hagan solo a tu manera, sientes que tú tienes la razón absoluta de todo. Ok. Luego entra la indisciplina. Dejas de hacer el inventario moral del que hablan los 12 pasos,
Sueltas tu rutina, dejas de ir con tu terapeuta o pones pretextos para faltar a tus reuniones de autoayuda. Como que el mismo ego te empieza a convencer de que, ay, ya sanaste, ya no necesitas a nadie. Exactamente. Te cuenta el cuento de que ya te curaste. Y ese es el último paso para la recaída, aislarse. El aislamiento, claro. Cuando la persona se separa de su red de apoyo sano, la mente adictiva, que es súper astuta, retoma el control rapidísimo. Por eso los grupos insisten tanto en no soltarse. Hay una frase en las fuentes que lo define perfecto. Dice, cuando participo en un grupo me siento más fuerte, porque la energía curativa del grupo me sostiene cuando yo ya no puedo sostenerme a mí mismo. Me encanta. Es literal como si fueras un celular que ya tiene la batería en rojo, en el 1%, y el grupo es el enchufe directo a la corriente. Así mero. No puede sanar en aislamiento lo que se enfermó precisamente por la falta de una conexión sana. Pues sí, totalmente lógico. Y bueno, la verdad es que este ha sido un clavado verdaderamente intenso y fascinante a la psique y a la biología del amor adictivo. Sin duda. Y ya para ir cerrando este primer análisis, quiero recapitular algo que creo que es vital. Algo para que todos nos lo llevemos casi tatuado. A ver. Ser un migajero, conformarse con las obras y sufrir horrores por un mal amor no es una condena poética. No somos ni víctimas del destino ni un capricho de Cupido. Para nada. Estamos lidiando con un circuito biológico que es medible, que nos engaña, combinado claro con un vacío espiritual y heridas de infancia. Pero la noticia maravillosa y llena de esperanza es que esto sí tiene salida. Sí se puede sanar. La sanación empieza en el segundo exacto en que nos rendimos, en que aceptamos que somos impotentes para cambiar a los demás y redirigimos toda esa inmensa energía que usábamos para controlar hacia nosotros mismos. Es un viaje dolorosísimo, no lo vamos a negar, pero es profundamente liberador, porque significa básicamente devolvernos a nosotros mismos esa mirada de valor que andábamos rogándole al otro. A quienes nos están escuchando hoy, les recuerdo que este es apenitas el primer escalón. Nos faltan todavía 5 partes más en esta serie, donde vamos a seguir desmenuzando la codependencia, las herramientas y el proceso de los 12 pasos. Nos queda muchísimo terreno por explorar juntos. Muchísimo. Pero antes de despedirnos por hoy, Los voy a dejar con una reflexión, ¿va? Una idea medio provocadora para que la mastiquen de aquí a nuestra próxima parte. échala. Pensando en todo este relajo de la droga humana y de perder la identidad siendo eco, a ver, si el amor verdadero, por definición clínica y humana, no te quita partes de ti, sino que te devuelve a tu propio centro, te hace más libre, ¿no? Ajá. Entonces la pregunta es, ¿de qué parte de nuestra propia identidad o de qué dolor tan profundo y oscuro estamos huyendo los seres humanos con tanta desesperación, cuando preferimos pasarnos años enteros persiguiendo a alguien que solo nos destruye?